Buenas noches, bendiciones. Ya 15 minutos a las 9 de la noche en este lado del mundo, en esta ciudad, transmitiendo nuevamente desde la colonia La Topahue de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, Ministerio Soldados de Cristo. Por aquí todavía echándole ganas en la palabra de Dios. Hoy en esta semana vamos a leer nuevamente el libro de Isaías. La vez pasada leímos hasta el capítulo 13. Ahora vamos a leer a partir del capítulo 14. Es que vamos a hacer una pequeña oración mientras nuestros hermanos que nos acompañan semana a semana se van conectando. Padre Santo, gracias, Señor, nuevamente por esta noche, Señor, de lectura bíblica en esta semana. Padre Santo, le pedimos que su Espíritu Santo nos acompañe, Señor, y nos llene de su sabiduría, Señor, de su palabra. Que en esta noche, Señor, cosas que no entendíamos, Señor, en esta noche podamos entenderlas, Señor, ya que su guianza en el Espíritu, con el Espíritu Santo es la que nos revela, Señor, misterios y cosas que nosotros no vemos a simple vista, por más y que leamos veces innumerables, Señor, un versículo bíblico. No lo entendemos, Señor, hasta que su Espíritu Santo nos lo revela, Padre. Le pedimos que esta noche suceda así, Padre Santo, para cada uno de nosotros, Señor, los que vamos a dar lectura y escuchar esta palabra en esta noche, que sea de bendición para todos nosotros y de edificación. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Pues bueno, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta lectura nuevamente. Vamos a comenzar en el capítulo 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice: Dios tendrá piedad de Jacob. Capítulo 14. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. La caída del rey de Babilonia, versículo 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Bendiciones, bienvenido Allen Hernández. La caída de Lucifer, versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste tú por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Dinámica del reino, lucero, ángeles. Satanás fue un ángel llamado Lucero o Lucifer, que enamorado de su propia belleza, cayó en el orgullo y en una sobreestimación de sí mismo.
Su rebelión se manifiesta en 5 acciones dirigidas contra Dios. En 5 frases declara que tomará el lugar del Altísimo. Pero los versículos del 15 al 20 revelan que a Dios pertenece la última palabra. Al responder el Altísimo de la siguiente forma: Satanás, tú. 1. Serás echado al infierno. 2. Te contemplarán, es decir, harán un espectáculo contigo. 3. Hablarán de ti, entre paréntesis, es decir, se mofarán y te maldecirán. 4. Serás echado de tu sepulcro como cadáver. Y 5. Estarás solo. La última palabra de Dios sobre Satanás aún es aplicable a cualquier reto que intente contra el pueblo de Dios. Bendiciones, bienvenido Lino González. Fíjense aquí que una de las cosas que le pasó a Lucifer también nos puede caer a nosotros, no solamente contra Dios, también en nuestros trabajos de los cuales Dios nos bendice, en nuestro círculo social, en donde estudian algunas personas todavía. Dice, Satanás fue un ángel llamado Lucero Lucifer, que enamorado de su propia belleza, cayó en el orgullo y en una sobreestimación de sí mismo. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros de no sobreestimarnos a nosotros mismos, porque estaríamos incurriendo en el mismo error que cometió Satanás, ¿verdad? Enamorarse de sí mismo. Entonces vamos a seguir adelante. En el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Babilonia destruida. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua. Y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Bendiciones, bienvenida Heidi Yuridia. Asiria destruida, versículo 24. Que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos. Y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? No, pues nadie. Versículo 28. Filistea destruida. En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrantado la vara del que te hería. Porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente voladora.
y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. Y que se responderá a los mensajeros de las naciones, que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Gracias. Bendiciones, mi hijo Rigo García. Mi esposa, la hermana, ya trayéndome un café porque me estoy poniendo ronco. Vemos aquí en estos versículos cómo está hablando de la palabra de Dios de repente a los reyes de carne y hueso, y de repente cambia y comienza a referirse al mundo espiritual, como en este caso a la caída de Lucifer, y cómo trató de subir al cielo y según él tratar de derrocar al creador del cielo y de la tierra. Oráculo contra Moab, oráculo contra Moab, como diciendo palabra contra Moab. Capítulo 15. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bajid y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba. Aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Elealé gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar. A ver, permítanme. Santo. Ahí se me metí en problemas aquí. No sé cómo quitar esto. Una disculpa por ahí porque no sabemos cómo se metió hasta aquí. ¿Qué fue eso? Estas actualizaciones hoy en día, que no se salga del video. A ver, una disculpa por ahí que nos metimos en una aplicación sin querer. Hubo una actualización y creo que nos anda saboteando el sistema ahí. Dice, huirán hasta Zoar como novilla de 3 años por la cuesta de Luid, subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba. Se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab. Hasta Eglam llegó su alarido y hasta Ber-Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Moab destruido, capítulo 16. Enviad cordero al Señor de la tierra desde
Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Amón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. Porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son sus soberbias, su arrogancia y su altivez. Pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gimiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir-Jareset. Porque los campos de Hesbón fueron talados, y las vides de Sibma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer, y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar, por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lugares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir-Jareset. Y cuando apareciere Moab, cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Gloria a Dios. Ahora está por enfrente. Hay mis disculpas que en este video no sé por qué se está atravesando una ventana de WhatsApp y es algo nuevo para nosotros. Capítulo 17. Oráculo contra Siria e Israel. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en el rebusco como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá desolación, porque
te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de lo que nos aplastan, la suerte de los que nos saquean. Capítulo 18. Palabra contra Etiopía. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en aves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad, porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Si se fijan, todo el tiempo se poda las ramas, porque estábamos viendo en la prédica pasada de cómo el olivo el pueblo judío era olivo de cultivo, olivo real, y nosotros éramos olivo silvestre y solamente éramos cambiadas como rama como rama éramos injertados entre las ramas del pueblo judío, y como hablaba de que la raíz sustentaba las ramas, y la raíz pues viene siendo el pueblo judío. Y las ramas pueden ser podadas, pero la raíz jamás, porque moriría la planta. Como una lógica, Dios siempre nos explicaba las cosas de una manera a la lógica que nos da a nosotros, ¿verdad? Usando nuestro sentido común. Dice: y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y de tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Capítulo 19. Palabra contra Egipto. Ahorita cuando volví se enfocó hacia allá. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro,
y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se caerán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Fíjense, me sorprende esta palabra. En aquel día los egipcios serán como mujeres. ¿Cómo son las mujeres? Dice, porque se asombrarán y temerán. Caray. Versículo 17. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos. Acordó sobre aquel. Egipto, Asiria e Israel bendecidos. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá a Jehová Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Muchas veces, muchos de nosotros necesitamos este proceso, que Dios nos hiera y nos sane, para que nos convirtamos. Hay veces que nosotros nos convertimos a Dios por una necesidad, pero hay veces que somos rebeldes y Dios nos tiene que hablar duro para llamar nuestra atención. Y yo les digo, ¿qué necesidad hay o había de que Dios nos hablara duro? Versículo 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Mi heredad, siempre hay una distinción. Señal contra Egipto y Etiopía.
Capítulo 20. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. ¿Se fijan aquí un punto? Isaías era un siervo de Dios en la tierra. Y vean lo que Dios le pidió que hiciera Isaías: 3 años desnudo y descalzo. 3 años desnudo y descalzo. Imagínese que a usted hoy en día le pidiera el Señor algo así. ¿Lo cumpliría? Y yo me pongo a pensar, hay veces, la mayoría de las veces Dios nos pide cosas que no son tan difíciles, y aún así batallamos o no las cumplimos. Y en esto debemos de meditar qué tan decididos estamos para cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Es algo que meditar. Capítulo 21. Proclamación de la caída de Babilonia. Capítulo 21. Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Proclamación contra Edom. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir: guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved y venid. Proclamación contra Arabia. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de tierra de Tema. Socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová: de aquí a 1 año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha.
Y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Amén. Hasta aquí le vamos a dejar. Creo que leímos de el capítulo 14 al capítulo 21. Para la siguiente semana continuaremos de Isaías 22 en adelante. Vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias al Señor, que a pesar de que tuvimos ahí problemitas técnicos, pero terminamos nuestra lectura bíblica. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Permita, Señor, que sigamos analizando y meditando en esta palabra que hemos leído en esta noche, Señor. Ilumínenos, Señor, con su sabiduría para poder comprender esta historia, estas profecías, Señor, acerca de estos lugares, de estas ciudades, de estos países, Señor, y que aprendamos, Señor, acerca de los errores que han cometido los antiguos, Padre, para nosotros no cometerlos y apartarnos, Señor, de su presencia, Señor. Permítanos, Señor, santificarnos, Señor, y que nuestro pie no tropiece, Señor, y estar pecando con continuidad, que no nos acostumbremos a pecar, que no nos acostumbremos a una vida apartada de su palabra, que no seamos como aquellos que usted menciona, que sus labios lo honran, pero que su corazón está lejos de usted. Tome control, Padre Santo, de cada uno de nosotros, Señor, que hemos estado aquí escuchando y leyendo su santa palabra, Padre Santo, y compadézcase, Señor, de las familias de cada uno de nosotros, Señor, haciendo que doblen rodilla a nuestro Señor Jesucristo y vivan una vida comprometida con el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta noche. Que Dios me los bendiga. Nos vemos primeramente Dios la siguiente semana con la siguiente lectura. Se despide de ustedes el hermano Rigo de Ministerio Soldados de Cristo. Que Dios les bendiga.